En principio el enfoque es bien epistemológico. Tiene algo que ver con el método, por supuesto, porque allí donde hay metodología de la investigación, y si le agregamos el rótulo pretencioso, y yo diría también conflictivo, de metodología de la investigación científica, se abren un montón de cuestiones que no pueden quedar reducidas, esas cuestiones, a un asunto de procedimientos metodológicos o eventualmente técnicas, sino que llevan a discutir los fundamentos mismos de la epistemología y la filosofía de la ciencia que sostiene esa discusión. Yo pensé partir de un supuesto obvio, si se quiere, y quizás más obvio para este auditorio. El supuesto obvio es que vivimos en una era científico-técnica, que hoy la palabra que autoriza y que valida todos los discursos políticos, sociales y en algún caso, no digo en algún caso, sino que en algunos sectores ideológicos, pasa a ser el valor de la validez científico-técnica. A tal punto que, en cierto sentido, hay una suerte de mito de la ciencia, si se quiere, y si se admite esta paradoja. Admitimos, valoramos un conocimiento si viene rotulado como un conocimiento científico. Y yo diría que hay que hacerse cargo de esa realidad porque nos atraviesa. Estamos instalados en ella y además estamos formados y somos cultores, lo querramos o no lo querramos. Somos hijos de esa realidad y nos encontramos, como alguien dijo alguna vez, en este mundo que no hemos elegido, pero que está así dado. Y por más que nos guste o no nos guste, me parece que una primera tarea es comprenderlo profundamente. Hace mucho tiempo alguien dijo, la filosofía debe dejar de comprender el mundo y la tarea es transformarlo. Creo, sin embargo, que también es necesario volver a pensar muchas cosas, porque en la transformación que se intentó hemos encontrado más obstáculos de los que creíamos, me parece a mí, y que esa volver a pensar puede ser útil para seguir transformando. No pretendo decir que la charla mía tenga que ver con esas transformaciones decisivas, sino eventualmente con justificar por convicción que tiene sentido la reflexión epistemológica fuerte y volver a darla en todos los términos. Tal es así que creo yo que esta nueva era, no muy reciente, pero que ha cobrado plena realización en estos últimos 50 años, si se quiere, me refiero a esta era científico-técnica, nace con la revolución moderno-burguesa, pero con ella también nacen posiciones y disciplinas que supuestamente van a venir a enfrentar las visiones que se señalaban recién del positivismo clásico, incluido el psicoanálisis, porque Freud es hijo de la burguesía de la Viena de su época, junto con muchos otros grandes pensadores de esa Viena victoriana, que ha hecho posible pensar en el sujeto y ha hecho posible pensar en la gran máxima del individualismo, que es la libre contractualidad. Hay dos valores muy fuertes en la ideología moderno-burguesa, que es la visión contractualista de la sociedad, que es la contracara de la idea del individuo, de la libre individualidad. Y esos dos criterios, esos dos principios ideológico-políticos, atraviesan también incluso y han hecho posible las tesis antagónicas a la ideología liberal y moderno-burguesa. Si ponemos en ese lugar al psicoanálisis, el propio psicoanálisis está posibilitado por esa historia, por la historia de la propia burguesía. Bueno, pero mi tema no iba por ese lado, pero me invitó a esta reflexión porque me parece que debemos hacernos cargo que somos hijos de esa misma historia y que las posibilidades de combate ideológico y de proyecto político las vamos a estar planteando desde esa plataforma que el propio capitalismo ha ido posibilitando en sus propias contradicciones. En lo que hace esta tradición epistemológica del positivismo, es por todos conocida, se la ha señalado también con mucho detalle recientemente. La idea en la lógica positivista es que el método debe garantizar el acceso objetivo al objeto que se investiga. Y que esa objetividad es la que hace posible
la metodología a través de dos grandes criterios, que son la validez y la confiabilidad en la construcción del dato científico, ¿no? Fundamentalmente. De hecho, la medicina hoy está atravesada por un principio que parece ser la quinta esencia de la garantía de objetividad, que es la medicina basada en la evidencia, ¿no? Y el psicoanálisis, la psicología, ciertas ramas de la psicología se han pretendido adoptar ese criterio y hablan de psicología basada en la evidencia, de modo tal que ahí viene toda la cuestión. ¿Qué es la evidencia, no? ¿Qué es la evidencia? Aparentemente es aquel conocimiento que va a estar disponible a través del método de la ciencia y que por lo tanto resuelve, garantiza el problema del acceso válido al objeto o al fenómeno que pretendemos conocer. Y que además, en esos dos principios en los que no voy a ahondar ahora, pero que tienen que ver con la validez y la confiabilidad de la construcción, no se habla de construcción del dato, de los procesos metodológicos que están en la base de la construcción de esa evidencia o de la posibilitación de esa evidencia, se pide que sean reproducibles, es decir, que estén disponibles al conocimiento de cualquiera para que puedan llevarlos adelante y, por decir así, mostrar de esa manera que los hallazgos que se obtienen no dependen de quien los produce, sino de los hechos mismos. El dictamen último de los hechos sería el valor supremo de esta versión de la ciencia. Esta concepción nace con el positivismo y con las ciencias originales en la historia de la cultura humana, que son las ciencias físico-experimentales, ¿no? Frente a ese desarrollo de la ciencia positivista, hubieron, no de ahora, de hace largo tiempo ya, algunas voces que se levantaron en defensa de otras posiciones y de encontrar un límite a lo que esa concepción de la ciencia hacía posible en el terreno de las ciencias humanas, que dieron lugar a toda otra vertiente en el campo epistemológico que fue bifurcando las aguas entre lo que se dio en llamar en sus orígenes ciencia del espíritu versus ciencia de la naturaleza. Y lo que advirtieron estas corrientes de las disciplinas o de las epistemologías alternativas, por decir así, al positivismo, se emparenta directamente con lo que nos ocupaba recién en relación a la problemática del sujeto y en particular en este caso del psicoanálisis, pero en un sentido más amplio del sujeto. Yo creo que estas vertientes son las que hicieron posible el desarrollo del propio psicoanálisis, como es el caso de la ciencia del espíritu que me refería recién, que toman como asunto decisivo la cuestión del sentido. En el orden de los fenómenos sociales y humanos, nos las tenemos que ver con la producción del sentido, es decir, con el sujeto, en cualquiera sea la manera en que se lo quiera o pueda comprender. De modo tal que aquello que quedaba excluido, escindido, por decir así, limitado en las ciencias positivistas, cobran un rol, una posición central en la nueva concepción de la ciencia, pongamos de Dilthey para acá, que inaugura esta tradición de la ciencia de la cultura. Aparece ahí la problemática de la interpretación, antes del psicoanálisis o por allí, en términos de la filosofía de la historia, que no se deja aprender y no se encuentra representada ni identificada con los cánones del método de la ciencia, pero convengamos que también hubieron intentos de forjar un método de la interpretación histórica que después dará lugar a otro tipo de interpretaciones. Bueno, lo que ha ocurrido en este recorrido trazado muy excesivamente a grandes rasgos, pero si lo traemos al escenario actual, es que heredamos esa dicotomía y hoy tenemos ciertas corrientes que se han hecho cargo de esta oposición y francamente delimitaron y separaron lo que sería las ciencias del campo del orden de los fenómenos naturales versus la ciencia del orden de los fenómenos sociales, culturales, históricos o del sujeto humano. Y se ha trazado una dicotomía que llega, de modo mucho más reciente, a expresar o a expresarse a través de paradigmas bien consolidados ya, que dieron lugar a lo que se conoció como paradigmas cualitativos versus paradigmas cuantitativos en el campo de la investigación.
Después dejemos por ahora científica de lado. Vamos a ver qué pasa con esa palabra luego, ¿no? De modo tal que en esta oposición paradigmática, si cabe hablar en estos términos, los paradigmas cualitativos son los que van a quedar en el terreno de los fenómenos de la cultura y de la investigación del sujeto. Frente a ellos, los de las ciencias naturales, que heredan toda la tradición positivista. Ustedes conocen bien esta dicotomía, es moneda corriente en cualquier manual de metodología y en cualquier formación metodológica universitaria, de modo tal que tenemos, por ejemplo, un eje que divide las aguas allí sería la vocación nomotética que tienen las ciencias naturales, eso quiere decir que buscan leyes generales. Nomos viene de ley, entonces allí donde hay ciencia en el sentido positivista buscamos leyes generales, y la vocación ideográfica sería la propia de la tradición cualitativa, entendiendo por tal aquella que asume el conocimiento de fenómenos singularísimos, únicos, irrepetibles, la idea de que cada entidad es absolutamente indiscernible, debe ser totalmente asumida como un ente singularísimo, como una realidad, no necesariamente un ente, pero como un fenómeno singular y eventualmente irrepetible, como dijéramos los fenómenos de la historia. ¿Se repiten, tienen ciclos, son recurrentes, como señalaba recién Giglio, o no podemos buscar allí ninguna ley general? Y han tenido también incluso traducción en términos de una concepción lógico-inferencial, de modo tal que las ciencias duras, las ciencias de la naturaleza, tenemos al método deductivo, y en las ciencias y en los paradigmas cualitativos la lógica inductiva. No me voy a detener en esto, pero en principio vean ustedes que han encontrado incluso cada uno de estos paradigmas, no desde ahora, también hay una historia por detrás, pero se han consolidado con la idea de que siguen, de algún modo, principios lógico-inferenciales y, por lo tanto, a partir de ellos, consecuencias metodológicas distintas. Consecuencias metodológicas distintas porque entonces el deductivismo es cuantitativista y se sigue la lógica popperiana, que la gente que esté acá del campo de la medicina la conoce bien, el método falsacionista. En verdad el método Popper lo define como hipotético-deductivista. Tengo la hipótesis y voy a testearla en los hechos, de modo tal que la hipótesis es el conocimiento general y la predicción empírica particular será lo que debe ser derivado de ella para su testeo. Y en la vertiente alternativa, el procedimiento es el inverso, del fenómeno de los hechos mismos, si se quiere, esta disciplina, estos enfoques nacen fuertemente en el campo de los estudios antropológicos y culturales, de modo tal que inmersa en la experiencia empírica es desde allí de donde tengo que extraer el conocimiento, la hipótesis, la teoría, y por lo tanto se atribuye la inferencia inductiva, ¿no? La teoría emerge de los hechos. La pregunta que a mí me gustaría plantear, dicho todo esto que es lo que ya he conocido, es si es posible superar las dicotomías. Si esta dicotomía es genuina, si realmente son dos asuntos asintóticos, que cada uno va por carriles independientes y se hace esto y uno en esta vertiente, en la vertiente dura, uno está haciendo determinados procedimientos que son propios de las ciencias positivistas, o si hace esto otro y uno está en este dominio de las ciencias humanas, donde aparece la posibilidad de plantearnos el asunto de la subjetividad por oposición a la objetividad, etcétera, etcétera. O si hay algo que tengan en común pese a estas diferencias y que eso común nos permitiría resignificar la noción misma de investigación, de ciencia, beneficio de una comprensión más rica de los procesos de producción de conocimiento en el campo de lo que podríamos llamar investigación, y después veríamos investigación científica. Es decir, el examen de los fundamentos es lo que estoy proponiendo, de los fundamentos que sostienen a cada una de estas vertientes. Y entonces voy a proponer algunas tesis, algunos puntos a considerar en relación a
aquello que podrían tener en común más allá de las apariencias, más allá de lo que en principio queda disociado. A tal punto está tan disociada estas dos vertientes que algunos manuales de metodología, algunos bestsellers incluso de metodología, se escriben en dos partes. Uno va a ser quali, me pregunta que quiero hacer quali o quanti. Entonces, ¿en qué lado del manual tengo que leer? ¿No? No estoy negando que haya diferencias, ¿eh? No es que voy a proponer un híbrido para borrar todas las diferencias, sino dar un paso más atrás para averiguar si hay algunas cuestiones en común que arrojen una comprensión más rica de lo que está en juego en esta producción, en este tipo de producción de conocimiento. Para concluir después en relación a lo que empezábamos, a ver en dónde estamos parados en relación a la producción de conocimiento y de un conocimiento que pueda ser útil al proyecto humano, si cabe decir así. Es muy ambicioso decirlo en estos términos, pero una mejor comprensión de lo que tenemos entre manos, en principio debiera ser una herramienta en el camino de los posicionamientos más liberadores. La primera es que un principio que ha trazado y dividido las aguas en este terreno viene de la concepción positivista según la cual la ciencia debe desentenderse de todas otras formas de conocimiento, que la ciencia no tiene nada que ver con los conocimientos precientíficos, protocientíficos, al punto que esos son pseudoconocimientos. Conocimiento que no es la ciencia, por decir así, es el conocimiento que llega a su madurez y en un sentido muy fuerte que permite el acceso a lo verdadero, a la verdad, ¿no? Para ello debe dejar atrás todo lo que sean falsos conocimientos y los conocimientos que traemos del sentido común. También se puede decir que la ciencia es antiintuitiva y no caben dudas que en muchos sentidos lo es, porque cuando alguien nos dice que una piedra y una pluma caen a igual velocidad en el vacío, va contra nuestras intuiciones. Y sin embargo, bajo ciertas condiciones de experiencia, admitimos esa tesis y advertimos que puede ser así. De hecho, en ese sentido, la ciencia, bien vista, digamos así, es parte de los procesos creativos del espíritu humano. Es decir, si hay ciencia, hay creatividad. ¿Por qué? Porque nos invita a pensar y a conectar de nueva manera los hechos de la experiencia, a sorprendernos por eso, ¿no? Freud veía a las pacientes y terminó vinculando, veía a sus pacientes histéricas, que terminaron siendo histéricas, al principio eran simplemente consultas neurológicas por ciertos síntomas somáticos, y terminó conectando esa patología o ese padecimiento, llamémoslo así, somático, con la sexualidad infantil. O sea, conectar de nueva manera los hechos hace al conocimiento científico, ¿no? Pero lo mismo le cabe a Newton, porque se preguntó por qué la luna, que es una manzana un poco más grande que la que cae del árbol, no cae sobre la Tierra, para terminar concluyendo que está cayendo todo el tiempo y no termina de caer, por suerte. Y que eso tiene que ver con un equilibrio, etcétera, vinculado a las muchas comprensiones que sacó a luz. En este sentido estoy defendiendo la ciencia, entendida incluso tradicionalmente, pero en un sentido, si se quiere también, no enajenado. La ciencia en su versión más rica, en las versiones que han hecho posible redefinir un modo de producción de conocimiento y de experiencia a nivel humano. Y entonces yo decía que un valor que instala el positivismo, y esta sería la ciencia a la que sí me parece que vale la pena combatir, es la idea de que la ciencia no le debe nada a otra forma de conocimiento y que además debe diferenciarse de esas otras formas. Todo indicaría, sin embargo, cuando uno mira la historia de las ideas, que no solamente que las ideas son hijas de su tiempo, como podemos reconocerlo fácilmente, sino que también eso ocurre en el campo de la investigación científica. Yo escribiendo sobre esto pensaba en un autor muy importante, que fue la antesala de otro que seguramente conocen bien, que fue Thomas Kuhn. Un autor que influenció mucho en el pensamiento de Thomas Kuhn fue Ludwig Fleck, que tiene una obra muy interesante, que se llama Génesis y desarrollo de un hecho científico, no sé si lo conocen, a Fleck,
Y él ahí analiza cómo la medicina va conquistando y va construyendo la idea del descubrimiento, lo que va a ser luego el descubrimiento de los factores y de las causas de la enfermedad sifilítica, examinando los prejuicios, los conocimientos sapienciales, es decir, todo lo que son conocimientos del sentido común y de la vida redefinidos en conocimiento científico, en conocimiento que va a transformarse en conocimiento médico y científico en particular, lo que él va a llamar estilos de pensamiento y colectivos de pensamiento, entendiendo que esos conocimientos y esos modelos, acá una palabra fuerte que va a impactar en Kuhn, porque Kuhn después va a hablar de paradigmas, arraigan en experiencias que son precientíficas y protocientíficas y decisivas para el conocimiento científico. Va a ir a parar a ideas tan fuertes como que ciertos conocimientos y ciertos modelos de la ciencia solo son posibles en el marco de ciertos momentos históricos y sociales. Y está hablando de las ciencias duras, ¿no? Samaja, a quien hacía referencia a Giglio hace un momento, solía señalar que el sistema de Newton no es otra cosa que la expresión en el campo de una representación del universo, o que exporta esa representación del universo, el modelo del mercado, donde lo único que se necesita para ese modelo físico-mecánico son entidades aisladas que chocan entre sí y se equilibran en un campo unificado de fuerzas, de la misma manera que lo sostiene la lógica del mercado universal y expandido, ¿no? Para Newton en el espacio-tiempo. Y de hecho Newton todavía en su modelo, en ese tránsito entre lo pre- y protocientífico a la ciencia misma, todavía en su modelo Newton se pregunta sobre el origen de este mundo billar, si ustedes quieren, en el sentido que tenemos entidades independientes que tienen relaciones externas entre sí y que simplemente chocan, colapsan y se van equilibrando en un sistema cerrado, unificado, por impulsos que cada una recibe e impacta en los otros. Y se preguntaba por el primer impulso Newton, y ahí pone a Dios, cosa que para cualquiera de nosotros movería risa. En los orígenes de esa ciencia, todavía lo teológico y lo científico están conectados, pero si lo leemos en código de Fleck, entendemos que toda modelización está engendrada, y también, ¿por qué no?, en código, me permito decirlo, materialista histórico, toda modelización está engendrada por los patrones de la acción social que esquematizan la experiencia humana, la esquematizan prácticamente y la proyectan idealmente como representaciones de sentido común y de sentido científico. Y Samaja decía, claro, el impulso originario es la expropiación originaria del capital. Es lo que debe quedar borrado cuando el sistema se pone a funcionar. Es lo que no debe ser revisado cuando la estructura está en funcionamiento. O cuando está en movimiento, ¿no? La palabra funcionamiento no sé si cabe allí. Hay ciencias si yo puedo someter algún tipo de experiencia a pruebas de hipótesis de alguna naturaleza. De modo tal que tenemos millones de papers dando vueltas por el mundo que se dedican a validar asociaciones, ¿no? Más o menos experimentales o correlacionales, pero en definitiva asociaciones. Si yo consumo esto, ¿qué patología me va a dar? O los estudios de caso-controles, es decir, son siempre la misma lógica, con vincular fenómenos, pero aisladamente, por lo general. A lo más, en la conformación de grupos de comparación, uno tiene que tomar en cuenta características del sujeto, de su entorno, de su estilo de vida, etc. Pero a mí me parece que si nosotros nos planteamos en una lógica en oposición, lo que vamos a terminar diciendo, no hago estadística porque eso es positivismo. Y me parece que eso lleva a un riesgo. Por lo menos acá voy a plantear como una posición personal. A mí me parece que no es que debemos desechar junto con el positivismo la estadística. Lo que debemos advertir es cuál es la riqueza del modelo que se está evaluando de fondo, que da lugar a estas asociaciones que van a determinar cuán relevantes sean ellas. Para decirlo
de la mano de un autor que ha sido tachado de positivista, y quizás hay elementos que permiten reconocer que tiene esa afiliación positivista, como lo fue Emilio Durkheim, pero que me parece que es injusto ponerlo en la bolsa del positivismo más burdo, si se quiere, está muy lejos de eso, a mi juicio. Pero lo traigo como ejemplo, para ilustrar esto que quiero decir. Él hace un análisis, en un estudio entre los muchos que hizo, sobre el suicidio. Una obra que es casi un clásico en sociología, y si hay gente de sociología tendrá vasto conocimiento de ella y del propio Durkheim. ¿Pero por qué lo traigo? Porque cuando él hace el análisis de tasas, bueno, casi todo ese estudio es un estudio, podríamos llamarlo epidemiológico, del suicidio, a partir de tasas, y que dio lugar a toda una tradición en investigación cuantitativa, que son los estudios multivariados de datos. Igual él lo hizo de modo muy rudimentario, ese tratamiento. Lo interesante de su estudio no fueron las tasas en sí mismas, sino lo que pudo ver a través de ellas. ¿Cuál era el modelo que tenía por detrás? Entonces, cuando él va a terminar hablando de 4 tipos de suicidio distintos, en función de cómo participa el sujeto en la vida social, y va a decir que hay sociedades, momentos de una sociedad, o grupos dentro de una sociedad, que predisponen al individuo a mayor o menor riesgo de suicida, en función de cómo se construye su lazo social con el colectivo, y por lo tanto la religión, y por lo tanto la profesión, y por lo tanto la sociabilidad doméstica, casados, solteros, mujeres con hijos, mujeres, cómo está expuesto, protegido, según esas condiciones de un patrón de sociabilidad, esas tasas dejan ver muchísimos elementos que van muy lejos, mucho más allá del valor cuantitativo de ese indicador. Realmente se transforma en un material significante, en el sentido lingüístico del término, porque nos reenvía un significado, pero ese reenvío está posibilitado por el modelo que sostiene la asociación que busca Durkheim. ¿Me entienden? No era para decir, pobres estos tipos, o para hacer prensa amarilla, digamos, o qué mal aquella sociedad, y bueno, muchas veces vemos estudios cuantitativos y cuando uno termina de ver la prueba de hipótesis o las diferencias aquí o allá en algún valor, termina levantándose los hombros y como menos sal, fumo un poco menos, hago un poco más de esto, pero hasta ahí llega. Su potencia de reenvío, esto de ir de esta materialidad significante, hacer de eso un dato significante con valor de significación teórica, es la clave. Y también pasa lo mismo con estudios cualitativos, que se pueden hacer cosas muy burdas o muy ricas con análisis del discurso, por ejemplo. No es la técnica la que nos garantiza la riqueza y la potencia de un estudio. Esta sería una conclusión posible. Porque así como en el estudio cuantitativo, en una prueba de hipótesis, lo único que la prueba me puede dar es la probabilidad de ocurrencia de un cierto hecho, asumidas ciertas condiciones de margen de error o de intervalos de confianza que voy a trabajar, y me dice, ¿es poco probable o es altamente probable? Es todo lo que me puede decir una prueba estadística. Todo lo demás, toda la sustancia que le ponga ahí no viene de la estadística. ¿Me comprenden lo que digo con el estudio de Durkheim, del suicidio? La probabilidad de ocurrencia. Pero lo mismo pasa con el análisis del discurso, por ejemplo. Si yo hago una entrevisto gente para ver qué opina de la movilización en la plaza de hoy, puedo decir estoy de acuerdo, muy poco de acuerdo, algo de acuerdo, nada de acuerdo, que se vayan todos, que se queden todos. Bueno, ¿y qué puedo ver ahí? Si voy a hacer entrevistas, si voy a escuchar sus discursos, lo que importa es también averiguar qué puedo escuchar en eso, como diría un psicoanalista, ¿no? ¿Qué deja ver, qué late en eso manifiesto? Y a mi juicio, una vez más, no me lo da ninguna técnica discursiva, ni de análisis textual, ni que aunque me concentre fuerte y lo mire a los ojos. ¿Me entienden? Porque las tesis comprensivistas, que vienen de la mano de esta tradición cualitativa, han sostenido incluso que hay que ir a los hechos despojado de teoría. Bueno, muy bien. ¿Es posible eso para...? A mí me parece que hay que problematizarlo en muchos sentidos, no solamente si es posible ir despojado de teoría. Nunca vamos
y las tradiciones cualitativistas no es que han sido ajenas a esta reflexión, al contrario, la han cultivado con mucho detalle, pero vamos siempre posicionados en un lugar de clase, un lugar ideológico, un lugar intelectual, y a mi juicio es mejor tener cierta conciencia de ello, aunque sea un esfuerzo por identificarse como un interlocutor X, ¿no? Cualquiera sea esa posición. Y la posición del otro, porque bajo ciertas circunstancias una entrevista puede hacer que me obligue a poner discursivamente en palabras cosas que no me he visto obligada ni motivada a hacerlo. Incluso eso hay una distancia con la técnica psicoanalítica, porque cuando uno va al psicoanalista va a ser escuchado, parte de ese supuesto. En cambio, cuando a mí me interpelan en una entrevista, me desayuno que tengo que hablar de algo y nunca antes... ¿Perdón? Así. Yo sí. Espero no estar haciendo como en la entrevista así descolgada. Me llamaste a un terreno más o menos conocido, por eso yo dije de lo que iba a hablar antes de empezar, ¿no? ¿Estoy ya en la hora? No. Bueno, decía que me perdí un poco ahora. Claro, que la potencia del modelo me parece que es importante no perderlo de vista y reivindicarlo, porque ¿qué pasa? Si yo digo, tengo que ir despojada de teoría, bueno, a mí se me abren muchas preguntas en relación a esto, ¿no? ¿Para qué la universidad? ¿Por qué hemos venido a estudiar? Segundo, ¿cómo elegimos posiciones teóricas? A mí me parece que las teorías no debiéramos verlo solo como algo que está flotando en nuestras cabezas, sino que es lo que hemos ido, por decir así, conquistando como resultados de la propia historia de la cultura humana. Y también en la arena académica universitaria se juega un campo de disputa acerca de qué teorías entran y qué teorías no entran. De modo tal que defender la construcción teorética y las tradiciones teóricas es también una toma de posición ideológico y política siempre. Y que es una ingenuidad, me permito decirlo, muy propia de concepciones burguesas liberales, pensar que, bueno, cada quien vemos cómo me sienta, qué me pase, en vez de asumir declaradamente una posición, y claro, y además incluso sería deseable y éticamente esperable que lo convoque al otro a un diálogo desde esa posición, ¿no? Desde donde lo interpelo. En ese sentido, profundizando en esta línea de la construcción más vinculada a los estudios de la subjetividad, también hay que decir que una hipótesis interpretativa, si cabe hablar en estos términos, porque una hipótesis en principio se supone que es una conjetura sobre un estado de cosas que debe ser sometida a contrastación, si nos hacemos eco de las concepciones positivistas. Si bien dije hace un momento que la contrastación de hipótesis por vía de, bueno, no sé si lo desarrollé en detalle, pero lo evoqué al menos, la contrastación de hipótesis por vías cuantitativas se sirven de la teoría de probabilidades para estimar la probabilidad de ocurrencia o no de un cierto fenómeno. Es posible reconocer también, y esto sería un asunto de debate, quizá como todo lo que estoy diciendo según me apunta Giglio, pero es posible reconocer también que las hipótesis interpretativas deben también asumirse con la vocación de su testeo y no dejar esa problemática solo para el campo de las ciencias duras o los métodos cuantitativos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que podemos, y que podría también llegar a ser deseable, a reconocer que si vamos a adoptar una interpretación sobre un cierto fenómeno, tenemos la apertura y la intención, o estamos dispuestos y dispuestas a aceptar que pueda no corresponder a los hechos mismos. Esto es problemático lo que estoy diciendo, pero lo voy a tratar de aclarar en relación a algún ejemplo. En primer lugar, dos cuestiones. Yo diría que es posible plantear hipótesis interpretativas y que siempre que se interpreta hipotéticamente, ¿no? Salvo que uno crea que clausura un sentido cuando está interpretando. Siempre es, bueno,
hay una interpretación posible y que hago cuando interpreto un poco lo que decía recién. Toda interpretación es tomar un sentido primario y derivarlo a un nuevo sentido, sentido secundario. Yo diría que toda interpretación tiene como un material significante de primer grado un sentido anterior, ¿no? Y la interpretación busca derivar a otros o múltiples sentidos. No estoy diciendo que la interpretación debe ser unívoca. Si digo rojo el semáforo es detenerse. Bueno, es una interpretación unívoca, pero no es de las que dan lugar a investigaciones interpretativas. Entonces, hipótesis interpretativas pueden ser hechas como tales hipótesis, y si son hipótesis, deben aceptar su refutabilidad y deben brindar elementos a favor de su validez. Y lo voy a decir con un ejemplo para que se entienda a dónde voy y vean que es muy amplio lo que estoy queriendo decir. Y lo digo con el reconocimiento de que es algo problemático también y sumamente discutible y discutido. Me parece que hay un aporte muy interesante en esta perspectiva que nos hace un teórico de la teoría hermenéutica que es Paul Ricoeur. No sé si ustedes conocen a Paul Ricoeur, ahora lo traigo para usarlo muy puntualmente y intencionadamente, esa palabra de usarlo. Él dice que toda interpretación, en relación a toda tarea hermenéutica, tiene como su material de análisis los símbolos. Y le da una acepción muy específica a este concepto del símbolo. Dice, para que haya hermenéutica tiene que haber símbolos equívocos, ¿no? ¿Y qué son los signos equívocos? Los signos que mostrando ocultan. Y cuando cuando da esta definición, dice, por ejemplo, el material del que se sirve el psicoanálisis con los materiales oníricos o el discurso del paciente, bajo el supuesto de que lo que dice no es a donde reenvía, que es un reenvío o antes dije del significante al significado, pero esto es como que abre a múltiples significados. Por ejemplo, el síntoma. También el discurso religioso, la narrativa y los ritos religiosos, y por supuesto la poética, el arte. Son todos símbolos, en la acepción de Ricoeur, equívocos, porque mostrando ocultan, porque hay una significación explícita, expresada, significante, pero hay un significado latente. Bueno, la idea de Ricoeur es, ¿hay interpretación allí con ese material? Sí, puede haber una tarea interpretativa. Ahí sí nos tenemos que poner a investigar los sentidos latentes alternativos. Pero si estos sentidos alternativos o estos reenvíos equívocos de los que habla Ricoeur son posibles, entonces yo me tengo que asumir que puedo brindar elementos a favor de esa lectura de ese material, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Siguiendo algunas tesis antropológicas, uno puede decir que el ritual de la torta de cumpleaños es un rito expiatorio, es un ritual expiatorio y es un rito sacrificial, porque en las culturas arcaicas había un sacrificio de algún viviente en determinados rituales que consistían en que una comunidad introyectaba una víctima común, podría ser un animal, en el origen podía ser un humano, y a partir de ese ritual quedaba consagrado ese grupo como sellando o cerrando una pertenencia, una identificación colectiva, etc. Si yo digo hoy como interpretación, porque los rituales serían parte de estos símbolos o signos equívocos de Ricoeur, que el ritual de cumpleaños, de la torta de cumpleaños, es una transfiguración de un rito sacrificial originario, porque hay una víctima, que es la torta, que va a ser sacrificada cuando se soplan las velitas, que es una transferencia de la experiencia vital a un símbolo, que va a ser introyectada por un colectivo de pertenencia comunitaria y que de esa manera se sella la inscripción de un sujeto en una cierta experiencia, etc. Bueno, si yo acepto esa lectura posible, vean ustedes que no cierra ningún sentido unívoco, podría ser una entre otras, tengo que poder
dar un modelo sobre el cual esa interpretación se proyecte y una referencia de qué componentes de esa experiencia empírica, simbólica, real, tomando por empírico ese material significante, el ritual de cumpleaños, porque reenvía un sentido que no está manifiesto. ¿Sí? Ahora, no voy a desarrollar esta idea, y es muy compleja, ¿no? Pero ya a partir de... compleja y al mismo tiempo simple, porque fíjense ustedes que nos sorprende, nos dice, ¿cómo? Una torta de cumpleaños, todos hemos pasado por eso. Nunca me pregunté qué quiere decir, porque toda interpretación es, ¿qué quiere decir con esto? ¿Hay un decir no dicho? ¿No? Entonces, en la interpretación, ¿me tengo que ver con la validación de la lectura que estoy proponiendo? Esta es una pregunta interesante también. Pareciera ser que validar una hipótesis, refutarla, confrontarla con algún elemento de la experiencia, era un asunto de las ciencias duras. Pero que entonces, cuando hago interpretación, no estoy expuesta a ninguna revisión, ni a ningún control, ni a ningún cotejo de experiencia. Entonces me puedo preguntar, bueno, a ver, el ritual del cumpleaños, ¿tiene los elementos, de la torta en particular, tiene los elementos que describe el modelo de los rituales sacrificiales? ¿Hay una víctima expiatoria, hay una vida que se sacrifica, hay algo equivalente? ¿Hay otros elementos del cumpleaños que tengan ese mismo formato? Y si uno se fija, por ejemplo, la piñata tiene la misma estructura, es un ser que va a ser destruido, que va a ser comido, todo lo que tiene dentro, por toda la comunidad. Hay un dolor, que es del golpe. Entonces, interpretar es algo totalmente libre y cada quien interpreta lo que le parece, o también allí, yo creo que Freud nunca pretendió eso, pretendió mostrar que la teoría, el modelo que él estaba desarrollando, permitía leer con un nuevo sentido la literatura, las problemáticas de los sujetos, ilustraba el modelo teórico y construía al mismo tiempo el modelo teórico a la luz de un conjunto de hallazgos que encontraban coherencia en el modelo y consistencia empírica en los hechos. Entendiendo por hechos en un sentido muy amplio. Porque en un sentido muy amplio podemos entender que objetividad no es más ni menos que lo intersubjetivamente referenciable. Para nosotros, por ejemplo, la Cenicienta como personaje narrativo es un elemento del mundo objetivo, del mundo cultural, es una construcción de la cultura. ¿Podemos saber de qué estamos hablando? Yo puedo decir, la Cenicienta del cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Es una muchachita de tales características. Sí, es un objeto. Claro, si nos reducimos al positivismo clásico, si no lo puedo ver, tocar, etcétera, fisicalista, no es objetivo. Pero si redefinimos el alcance de objetividad, creo que se abren un sinnúmero de elementos que resulta de interés considerar, porque también nos devuelven herramientas para resignificar lo que estamos haciendo en el campo de la investigación de las ciencias de la cultura y del espíritu, tomando el término en el sentido clásico, ¿no? Hoy haríamos estudios de la subjetividad, por ejemplo. De modo tal que esos dos valores de refutabilidad, validación, etcétera, no son privativos de ningún campo tampoco. Si bien, ojo, también hay tesis que dicen los discursos se usan, no se interpretan, ¿no? Y que tiene tantos sentidos como uso le pueda dar a ellos. Por supuesto, yo no estoy diciendo que el ritual de la torta de cumpleaños termine en ese sentido. Lo que quiero decir es que si alguien me da un sentido alternativo posible de ser encontrado allí, puede hacer dos cosas: desarrollarlo a la luz de un modelo alternativo o mostrar los límites que mi propia interpretación tiene para mostrar que no se está adecuando a lo que efectivamente caracteriza un ritual por esto y por aquello. Es decir, que encuentra inconsistencias en la interpretación o incoherencias en el modelo teórico. Bueno, hay más elementos vinculados a esta oposición. Como dijo Giglio, algunas cosas las he traído así, recogiendo ideas que me parecían confluyentes con esto, no creo que todas las pueda desarrollar. Si tuviera que poner una síntesis que me interesa mucho remarcar es esto de, yo diría, de reconocer el valor fundante que tiene en toda producción de sentido y en toda producción de conocimiento. Si tomamos el término de producción de sentido, la ciencia es un discurso y es una producción de sentido,
el discurso científico, sin hacerme cargo de lo que diga Lacan sobre el discurso de la ciencia, más que no lo conozco. Bueno, porque hablando de los sentidos que se deslizan, me parece que esto es muy importante en un combate ideológico, epistemológico, porque cuando nos confrontamos con la ciencia oficial, no creo que debamos confrontar con toda la ciencia y tirar, digamos, todo junto, porque hay elementos que esa ciencia es una ciencia enajenante, desubjetivizante y todo lo que se ha dicho que comparto. Pero me parece que lo que es más profundo e importante es advertir cómo la ciencia oficial, así como pasa incluso, se me ocurría a mí hacer como una analogía, otro tema del que no hablé, pero bueno, hacer una analogía, que es interesante el concepto de analogía, de una comparación entre lo que pasa, por ejemplo, en el campo de la comunicación social y el de la ciencia. La analogía digo en este sentido, porque la ciencia oficial nos pone la agenda de la ciencia. Y cómo nosotros planteamos, y este es un término que se usa en comunicación social, ¿no? Los medios hegemónicos ponen la agenda de los problemas cotidianos y ellos marcan los caminos de lo que tenemos que discutir, inclusive. Nos ponen el terreno en el que tenemos que ir a dar el combate discursivo y comunicacional. Pero creo que lo mismo pasa en el campo de la investigación científica, nos ponen agenda, ¿no? Hoy la agenda es el estrés, las problemáticas de neurociencias, qué pasa con, bueno, un sinnúmero de... porque además, no perdamos de vista que el capitalismo está mostrando todavía hoy, con todos los síntomas que trae socialmente hablando, una enorme vitalidad para resolver sus contradicciones. Me parece que no debiéramos subestimarlo. Y que ellos hacen uso de la ciencia en un sentido muy amplio, no solamente para vendernos psicofármacos, esto del dealer me gustó con matrícula. Hacen una fuerte y decidida y muy clara investigación de lo que yo llamaría tecnologías blandas, de tecnologías de cómo comunicar, del testeo de todas las decisiones que se toman. La otra vez decía, sirviéndome de un comentario de mi hijito mayor, no de los músicos, sino de uno de mis hijos, el más grande, me decía, lo que pasa que nosotros, hablando de nosotros, el colectivo con el que nos identificamos políticamente, coincidimos en algunas ideas con él, tenemos los líderes que hacen la historia y ellos tienen candidatos que hacen el marketing, ¿no? Entonces, claro, pero resulta y yo lo llamaba candidato sintético por analogía también con las drogas sintéticas, ¿no? Las drogas sintéticas se hacen en laboratorio, hacen candidatos en laboratorio y ganan elecciones. Ese es el problema. Entonces podemos seguir discutiendo y peleándonos con sus valores o desvalores, pero ganan elecciones. Las razones, no pretendo para nada decir que se agotan en lo discursivo, creo en la lógica de la política, en la construcción política, en las alianzas políticas, en los errores políticos, pero también en las estrategias que el capital se da y el liberalismo se da para resolver sus contradicciones e incluso metabolizar el campo enemigo, ponerlo dentro de sus propios lugares, agendas, intereses y hacerlo suyo. Ahí encontramos muchas limitaciones, porque traía el ejemplo de Freud, traigan el ejemplo de las problemáticas de género. La problemática de género, este liberalismo no es refractario a las problemáticas de género, nos va a ganar por izquierda. Se está produciendo un efecto increíble en relación a la Iglesia Católica y este nuevo liberalismo, que para mí incluso no es el de los 90 en ese sentido, porque la agenda de género nace con la sociedad moderno-burguesa, pero encuentra sus propias contradicciones, porque no hay agenda de género posible si no hay inclusión social, liberación social, etc. Pero como bandera la tienen. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Y para terminar, me parece que en el terreno de la ciencia, ponernos la agenda quiere decir ponernos los problemas que tenemos que discutir científicamente y los criterios para esa discusión.
porque como en todo terreno ideológico, hacen que su interés particular de clase sea un interés universal socialmente instalado, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la tarea no solamente de discutir y decidir si me pongo en la vereda o en el parte del libro cuantitativo o cualitativo, sino también de averiguar cuáles son los modelos que sustentan y los problemas, en primer lugar, que definen nuestra agenda en ciencia y en investigación. Y me parece que allí, no sé qué había anotado acá porque ahora no me entiendo la letra, pero me parece que allí, estoy tratando de hacerme una ayuda a memoria, pero lo esencial es lo que estoy diciendo. Me parece que allí tenemos que no tirar todo, digamos, no rechazar o no dicotomizar este debate en términos de qué vereda me pongo, sino redefinir la lógica en la que está planteado el debate. Eso me parece que es no tengo la respuesta, pero me parece que es una punta importante en términos de qué combate debemos dar en este terreno de la investigación científica, que tiene una traducción epistemológica que a su turno puede ser base para criterios o para discusiones ideológicas más amplias. Por ahí vendría la cosa. No sé si es claro y se aporta, pero algo de eso es lo que quiero decir en relación a la primacía de los modelos, porque en última instancia lo que comencé diciendo, los modelos son los que nos permiten pensar nuestra propia realidad, pensarnos en ello, el sentido que tenemos en ella, y por lo tanto también nuestros padecimientos, nuestras dificultades, nuestros desafíos, pero también son los que cada época nos posibilita. Y en esta época todavía todos los que estamos en un lado o el otro ideológicamente estamos atravesados por la lógica del capital. Entonces, ¿cómo identificamos ahí las contradicciones? Como en la vieja, nuevamente me viene este término, en la vieja agenda, cómo identificar aquellas contradicciones en las que podemos encontrar aristas decisivas para esa construcción histórica, que será con los vaivenes que la historia le trace, no necesariamente de nuestras voluntades e intenciones, pero que estas herramientas también deben servir a nuestras causas y no desecharlas por un mero purismo ideológico o principista, algo de ese orden. Bueno, no sé si fue muy clara, al último se mezclaron algunas cosas, acá cierro.